Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. La historia que no fue contada de los procesos históricos que dieron vida, independencia y soberanía a nuestra patria. La historia insurgente con Gregorio Rafael Bracho. Bienvenidos a Historia Insurgente. Un tropel de caballo, la historia dormía y se despertó. Usuarias y usuarios de Somos Asamblea Radio, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Historia Insurgente. Hoy 13 de febrero del 2026. Van 44 días de este año, lo que nos dice que todavía quedan 321 días para continuar trabajando, produciendo, para seguir haciendo grande a nuestra patria Venezuela. Con mucho placer estamos trabajando para todos ustedes desde Somos Asamblea Radio, gracias a la Junta Directiva de nuestra querida Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez en la presidencia, Pedro Infante, primer vicepresidente, María Alejandra Hernández en la secretaría, José Omar Molina en la subsecretaría y por supuesto agradecemos a el licenciado José Perales en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana. Aquí desde el estudio de Somos Asamblea Radio, en los controles Chales Bompar y quien les habla Gregorio Bracho, certificado de locución 14631. Sean bienvenidos pues a Historia Insurgente, como dije, 13 de febrero. La historia nos dice que un día como hoy, en 1937, fue creado el Parque Nacional Henri Pittier, esto es en el estado Aragua, que hace vida las montañas de este hermoso estado en el centro del país, con sus ríos que desembocan en el mar Caribe. Gracias a esto, el Parque Henri Pittier es el parque más antiguo que tiene Venezuela. Fue un destacado naturalista, botánico, y que fue el gran impulsor de lo que sería después los parques nacionales en Venezuela. Es por esto que hoy los guardaparques están celebrando su Día Nacional. Así que desde Historia Insurgente enviamos un saludo afectuoso y cariñoso a todos los guardaparques de nuestra querida patria Venezuela. También hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Esto se conmemora porque en 1946 fue creada la Radio de las Naciones Unidas. Esta emisora, creada allá en la sede de las Naciones Unidas, nace con el fin de impulsar a través de las ondas hertzianas los mensajes de paz, de unión, de armonía de las naciones. Así que también felicitamos, por supuesto, a todos los trabajadores de la radio en Venezuela. Bueno, un programa muy especial. Hoy tenemos en nuestros estudios a la licenciada Francis Arguizones Lugo. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela y también tiene un magíster en Educación Superior, también esto es en la Universidad Pedagógica Experimental de aquí de Caracas. Bueno, Francis, estamos muy contentos. Una cosa nos trae hasta aquí, y es que hace pocos días se dio lugar al bautizo de un hermoso libro, un libro muy fundamental para la unión, para el regocijo
y también para ese sentimiento religioso que siempre ha mantenido y que embarga a los venezolanos a través de la figura del doctor José Gregorio Hernández. Pero detrás de esta figura, detrás de este santo, hay un profesional, hay un venezolano íntegro, hay un venezolano que hasta inclusive se atrevió a uniformarse para defender nuestra patria. Es por esto que hoy quisimos traer a Francis para que nos comente, nos hable de este libro y por supuesto nadie mejor que ella para conversar acerca de la historia, la vida, la tradición de este increíble personaje nacido en las montañas frías y tan espectaculares del estado Trujillo. Bienvenida a Francis y bueno, por supuesto, es una hora, aquí vamos algo así como rápido, ¿no? Tus buenos días y primero, ¿por qué José Gregorio Hernández, el científico humanista? Buenos días a toda la audiencia, agradecida con la invitación. Es para mí un gusto, un placer estar acá acompañándolos y sobre todo pues hablando de esta obra que es una edición del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y que bueno, trata de recoger un poco lo que fue la vida y la obra de un venezolano insigne ejemplar como lo es José Gregorio Hernández, bueno, ahora Santo José Gregorio Hernández. Y quisimos plasmar en este libro dos de sus vertientes más significativas. El científico, porque el pueblo venezolano está acostumbrado, o aprendió, mejor dicho, a venerar a José Gregorio Hernández en función de una santidad que para el pueblo pues siempre existió y lo veneró siempre como un santo, pero desconocía un poco cuáles eran las facetas de la vida de José Gregorio Hernández que de alguna manera pues él desarrolló. Entre esas facetas estaba la del científico. Todos sabemos que es médico, o mejor dicho, todos sabían que era médico, pero pocos sabían de su producción científica en el país, de sus aportes científicos al país, sobre todo también a las medicinas, y bueno, en la otra faceta, pues su parte humanista, que la vamos a conversar, y se dice que es un médico científico humanista porque en realidad cuando nosotros hablamos de la ciencia, siempre estamos acostumbrados a que la ciencia, bueno, es objetiva, es neutral, que los médicos, bueno, atienden a los pacientes desde la visión que nosotros tenemos ahorita, de que es una atención de alguna manera fría, calculada, pero José Gregorio Hernández en su tiempo rompió con todo eso. Científico porque trajo a Venezuela lo que era el estudio riguroso, la aplicación del método, el desarrollo de una medicina experimental que saliera de las aulas de clase y que saliera también de la teoría de todos los libros europeos que venían al país, que era a través de los cuales nos formábamos los venezolanos en ese tiempo. Recuerden que estamos hablando del siglo XIX, que en la universidad en el siglo XVIII también era así, era repetición de teorías, y José Gregorio Hernández rompe con esa teoría para entonces iniciar una práctica científica en el campo con laboratorios, bueno, experimentando, y eso a través de un proceso muy riguroso, muy metódico, con aplicación del método científico y creación de laboratorios que no había antes en el país. La época en que se desarrolla todo esto tiene también su explicación, ese contexto histórico que le toca vivir a José Gregorio Hernández como estudiante, como ya doctor. ¿Qué podemos rescatar y qué es lo fundamental que tú consideraste debería estar en el libro sobre esa etapa de la formación académica de este ilustre venezolano? Sí, se consideró el contexto sociopolítico que se vivía en la época,
Recuerden que veníamos de un proceso de guerras, de muchas muertes, un proceso de reconstrucción, digamos, de la identidad del país. Y la universidad pues formaba parte también de esto, y es por eso que de alguna manera deciden en el proceso de promover la identidad, de reforzar lo que eran los estudios universitarios y de desarrollar también un sistema de atención pública en la parte de la salud, decidieron entonces seleccionar a un estudiante para que fuera a formarse a Europa y que trajera todos esos conocimientos modernos necesarios para iniciar lo que era la medicina moderna en el país. En el tiempo de José Gregorio, en ese tiempo, pues recordemos que él estaba en Trujillo por cumplir la promesa a su padre de volver a su tierra, que es uno de los elementos que nosotros tenemos que considerar y resaltar de José Gregorio Hernández, que fue un hombre siempre apegado a la palabra, al cumplimiento de su palabra, y él había prometido a su familia que volvería a Trujillo una vez que estuviera graduado. Él está en Trujillo y se da todo ese proceso acá de solicitud de un estudiante, y su maestro lo busca para que sea él el que va a Europa a modernizarse, a actualizarse en los estudios, y eso es lo que de alguna manera pues hace que la medicina en el país logre el auge que se necesitaba, y sobre todo también una formación más de campo, una formación más científica que no la había anteriormente, y una formación que es capaz de consolidar, por ejemplo, el conocimiento en Rafael Rangel, que fue uno de los más grandes científicos también que tuvimos en la época y que fue un discípulo de José Gregorio Hernández. Hay un aspecto fundamental que tú acabas de mencionar, y es que Venezuela requería modernizar la medicina, los estudios de medicina, y por supuesto para eso se tenía que ir a Europa, que era la cuna y era donde estaban los avances más importantes de la medicina. ¿Por qué qué le vieron al doctor José Gregorio Hernández que de tantos médicos? Era la época de Racetti, habían otra cantidad de médicos de aquí, caraqueños. ¿Por qué la gente de la ciudad no tuvo esa oportunidad y sí la tuvo el muchacho de Ignoto? La tuvo primero por su especialidad. En ese momento en el que José Gregorio Hernández va a estudiar, también van otros médicos a formarse en Europa. Pero José Gregorio Hernández tenía la responsabilidad de Estado de no solo formarse, sino también adquirir todos los materiales, instrumentos y el conocimiento necesario para crear los laboratorios acá. Se escoge a José Gregorio porque fue el primero prácticamente de su promoción. Era un muchacho muy estudioso, muy disciplinado, que desde que llegó a Caracas impresionó por su calidad de persona, por su bondad. Destacó también porque era un estudiante excelente, y esos fueron como los elementos que lo llevaron a él a ser el seleccionado. Un sentido de la responsabilidad y del nacionalismo muy arraigado, que incluso se nota cuando en Europa le ofrecen quedarse allá también, porque tuvo los mejores maestros allá, Duval, Strauss. Ellos también querían que José Gregorio se quedara, y él, cumpliendo con su palabra, volvió a su país a modernizar pues la medicina, y creo que fue una decisión que desde la personalidad que él tenía pues inspiraba confianza, respeto
inspiraba que de alguna manera pues la gente, él se había ganado mucho el respeto, no solamente de las personas del común, sino también de personas de poder en el país. Cuando José Gregorio llega a París, después va a Berlín, tiene la oportunidad de compartir con discípulos de Pasteur, que no era cualquier cosa. Sí. Y él se gana el respeto y la admiración. El patriotismo estuvo de manifiesto de parte de José Gregorio de una forma increíble. Pudo haber tenido todas las condiciones económicas para quedarse en Europa, para haber brillado en Europa, y prefirió impartir esos conocimientos y todo esto aquí en Venezuela. ¿Qué pasa cuando él llega? ¿Cómo es esa relación que hay entre el José Gregorio, profesor, y los estudiantes que lo aclamaban, que lo admiraban? Porque hay otra cosa que es bueno decirle a nuestros queridos usuarios, que cuando José Gregorio presenta su trabajo final en la Universidad Central de Venezuela, fue un acontecimiento. Todos querían estar en la presentación de ese trabajo. Sí, de hecho estuvieron personalidades del ámbito político, estuvieron personas que querían, eran pacientes de él también, estuvieron estudiantes, estuvieron profesores. Fue un acontecimiento único hasta el momento en el país, porque incluso el jurado ni siquiera deliberó en privado, sino que una vez que él terminó su exposición, pues ya dijeron que sí, que estaba aprobado, que Venezuela tenía en él una promesa en la medicina. Pero eso, como te dije anteriormente, es producto de toda una trayectoria de vida que él mantuvo desde que llegó acá a estudiar el bachillerato. Creo que es importante que resaltemos que él llega acá a estudiar el bachillerato en el Colegio Hotel Villegas, que era de uno de los más reconocidos políticos, estudiosos de aquí del país, y que él solamente ya en el primer año, segundo año ya del bachillerato, él ya era auxiliar en una de las materias, es decir, que era tan disciplinado que incluso ya en el bachillerato él había experimentado lo que era enseñar a otros. Yo tengo la teoría de que también lo tuvo en su pueblo con su maestro Celestino, porque siempre en los pueblos ponían a los más aventajados a ayudar al maestro con los más pequeños, ¿no? En el bachillerato él logra ser como auxiliar, y luego ya él tenía como su público cautivo allí, no solamente de estudiantes, tenía el reconocimiento de los docentes, entra a la universidad, es uno de los más destacados, y por supuesto eso fue un boom cuando él decidió, cuando le pusieron el día de la presentación de su tesis, y eso también pues marcó mucho lo que es la historia educativa en el país. Y si nos vamos por el plano de la historia y de la pedagogía, pues el impacto que él genera en sus estudiantes es un impacto muy positivo, que rompe con la forma que había en ese momento de dar las clases. ¿Cuáles eran las formas de dar las clases en ese momento? Bueno, los profesores mandaban a leer un libro y todo era como al caletre, ¿no? Tenías que aprenderte todo el libro prácticamente de memoria. ¿Qué hace José Gregorio Hernández? Lleva a los estudiantes al campo, los lleva a experimentar, los lleva a conocer lo que era los microscopios, no porque aquí no se conociera el microscopio, claro que se tenía conocimiento del microscopio, ya habían llegado en 1700 el microscopio, solo que él trae los microscopios modernos apocromáticos que permiten al estudiante ver todo lo que sucedía allí en colores. Y entonces imagínate el impacto de los estudiantes que estaban acostumbrados solamente a leer libros, cuando se enfrentan no solamente a un microscopio en el que tú puedes ver cómo se mueve todo allí con diferentes colores, cuando te traen muestras
de otro país para que tú hagas los cortes. José Gregorio fue un pionero en la creación de ese laboratorio que era uno de los fue uno de los laboratorios mejor dotados, no solamente aquí en el país por mucho tiempo, sino que también en Latinoamérica. Fue el fundador de la cátedra de bacteriología en el país, de fisiología experimental, de anatomía, de histología también. Entonces, ¿qué era lo que lo hacía especial a él? Bueno, que él con todo ese cúmulo de conocimientos daba una clase de contenidos integrados. ¿Ves? No era una clase fragmentada como la que estamos acostumbrados. ¿Ves? Que el profesor de historia no se mete con geografía, ni el de geografía no se mete con el de literatura, con el ámbito de la literatura. No, José Gregorio Hernández no solamente hacía la integración de esas materias que eran novedosas en el sentido de que eran teórico-prácticas, porque también rompió con todo la cuestión de solamente la teoría, sino que también incorporaba el elemento ético dentro de sus clases. ¿Y cuál era ese elemento ético? Bueno, formar no solamente para el desarrollo profesional, sino también formar una conciencia nacionalista, formar una conciencia crítica, que fue la que él recibió también en el bachillerato, y formar los corazones de esos médicos. ¿Para qué? Para que siguieran un legado de servicio realmente, de servir realmente a los pacientes. Hay algo, por supuesto, que no podemos dejar de comentar, y es que finales del siglo XIX, principios del XX, a nivel de las tendencias literarias, de los movimientos a nivel mundial, estaba marcado por un acontecimiento, y es la teoría de la evolución de Charles Darwin, que a través del movimiento positivista impregna el mundo. No había un científico, no había un maestro, no había un profesor que no quisiera llamarse dentro de la corriente del positivismo. Aquí en Venezuela, no solamente en el mundo literario, también, por supuesto, en los avances científicos de la época. Sí. José Gregorio creía en la ciencia, pero defendía la creación, el creacionismo. Sí. El creacionismo. Sí, en efecto, pues para nosotros analizar la figura y la magnitud de José Gregorio Hernández, debemos decir que fue uno de los primeros pioneros en el pensamiento descolonial, porque él cuestionó de alguna manera todo lo que era el positivismo imperante en la época. Y lo cuestionó no enfrentándose directamente en términos de molestia ni nada de eso, sino, o en debates públicos, sino que lo cuestionó con un accionar. ¿Cuál fue su accionar? Bueno, él era un hombre profundamente creyente, como todos sabemos, pues, porque eso era parte de lo que fue su formación familiar, una familia profundamente religiosa que inculcó en él, pues, el amor por Dios, por el cristianismo, y él atribuía todo lo que, él atribuía la ciencia a una creación de Dios. Con lo del positivismo, pues quedó claramente demostrado una vez que Rasetti intenta hacer como un debate público sobre las teorías de la evolución como fuente principal y única del conocimiento, y José Gregorio prácticamente acabó con esa necesidad de debates públicos, diciendo, bueno, yo soy creacionista, tú eres evolucionista, pero pienso que la ciencia no puede estancarse en ningún paradigma, porque eso sería limitarla. Entonces, ¿qué mayor demostración de pensamiento descolonizado
de pensamiento crítico, que demostrar que no hay una sola verdad en la ciencia, sino que hay muchas verdades y que precisamente todas esas verdades son las que le dan el sentido pues, a lo que es el quehacer y el desarrollo científico. Paralelo a las clases en la universidad, ya estamos hablando de 1904, 1905, había llegado José Gregorio, en el 1902, creo que llegó José Gregorio de París, con una maleta llena de artefactos. De todo. De todo, fue increíble lo que trajo. Hay hasta inclusive quienes dicen que en un barco aparte llegó todo lo que traía José Gregorio. Constituye aquí en Venezuela, en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, que tengo entendido le tuvieron que habilitar la parte de, entre comillas, donde permanecían los animales, sí, porque no había espacio por lo grande que iba a ser este laboratorio. Porque en principio estaba pensado para el Hospital Vargas, pero por alguna razón no se pudo y entonces, bueno, le habilitaron ese espacio de la Universidad Central de Venezuela. José Gregorio se dedica también a atender a sus vecinos. Sí. Esa parte de ese José Gregorio, de la Pastora, de la Candelaria, creo que habitó hasta en 4 partes, creo que de Puño, en Altagracia, también estuvo viviendo, y toda la gente maravillada con este señor, con un estirpe parroquiano, con su maletín, con su cosa, pero que llamaba tanto la atención que hasta inclusive, llevándolo ya a tema anecdótico, había mucha gente que decía, ese señor es un santo. Sí, lo consideraban un santo porque, o una persona muy buena, porque, fíjate, vamos a desarrollar esto desde estos puntos de vista. Lógicamente, pues, él no era que no le cobraba a la gente, ¿no? Porque hay que romper un poco con esos mitos, ¿no? No era que él no le cobraba a las personas, porque prácticamente los médicos en ese tiempo vivían de lo que cobraban con su trabajo. Es que José Gregorio Hernández aplicaba el principio de la equidad, no de la igualdad, de la equidad. Y entonces él le cobraba a los que podían pagarle. ¿Y qué era lo que lo hacía más humano y más bondadoso? Que él no exponía al que no podía pagar. El que no podía pagar, bueno, simplemente él tenía una caja fuera, él siempre atendió en su casa, él tenía una cajita fuera y nadie sabía, él no exponía al que no tenía para pagarle, sino que nadie sabía si pagaba o no, que es distinto a bueno, yo te voy a atender de gratis. Son cuestiones, son detalles que hay que reflexionar, porque es no exponer la pobreza del otro, ¿no? Y cuando él veía que había una persona que era de muy bajos recursos y todo eso, más bien él le aportaba los medicamentos, les donaba los medicamentos y lo atendía sin ningún tipo de problemas, ¿no? José Gregorio llegó a atender no solamente a políticos reconocidos, era, como ustedes saben, el médico también de cabecera de Gómez, fue médico de varios de los que fueron presidentes en el país, de las figuras políticas importantes, pero así como él atendía a una figura política importante, por ejemplo, como el presidente, también atendía con la misma calidad y con el mismo amor por su profesión a una persona de escasos recursos. Entonces eso creo que fue lo que lo hizo dentro de ese grupo de pacientes, pues ganarse no solamente la confianza como profesional, sino también con la confianza como en lo espiritual. ¿Por qué? Porque José Gregorio desarrolló lo que era la escucha, que es tan olvidada por todos nosotros. La gente quiere hablar mucho, pero muy poco quiere escuchar.
¿Y qué hacía José Gregorio Hernández para mejorar sus diagnósticos? Él escuchaba atentamente al paciente, porque muchas veces los dolores físicos no provenían de situaciones fisiológicas como tal, sino que venían de dolores del alma, que venían de problemas que tenía el pobre, ¿ves? O el otro paciente que también tenía plata, ¿no? Y él pudo detectar, en cierto modo, a través de su escucha, bueno, diferenciar cuáles eran esos dolores físicos reales, producto de una enfermedad específica, y cuáles eran esos dolores del alma que la gente estaba expresando a través de un dolor físico. Usuarias y usuarios de Somos Asamblea Radio, estamos conversando con Francis Arguinzones Lugo, aquí en tu programa Historia Insurgente. Identificamos y regresamos con una pregunta al aire. Quisiera que le cuentes a todos nuestros usuarios la anécdota de cuando el doctor José Gregorio Hernández atendió el hermano de Juan Vicente Gómez. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Celebra alegre y ufano por tu beatificación. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Un tropel de caballo, la historia dormía y se despertó. Continuamos en tu programa Historia Insurgente, hoy con Francis Arguinzones Lugo. Nos está comentando la vida, la trayectoria del doctor José Gregorio Hernández, hoy santo, decretado, porque aunque parezca mentira, es un decreto de la Iglesia Católica. Es difícil para un latinoamericano, para un americano, llegar a este peldaño dentro de la Iglesia Católica, y tenemos ese lujo pues de que haya sido un hombre de pueblo, una persona que no pasó su vida dentro de una iglesia, lo pasó dentro de una universidad, atendiendo pobres. Con razón y con mucha justicia se le conoce como el médico de los pobres. Francis, una pregunta quedó en el aire y yo quisiera que la compartiéramos y que tú, mejor que nadie, la plasmaste. Hiciste esa cita de la atención que le brinda el doctor José Gregorio Hernández a Juancho Gómez, que venía de una herida, ¿no? Sí, en esa anécdota de atención del José Gregorio Hernández a Juancho Gómez, por supuesto, Gómez creía fielmente en el profesionalismo de José Gregorio Hernández, y por eso pues lo llama para que atienda a su hermano. Pero de esa anécdota lo que más llama la atención es que una vez que ya él lo atiende, que el hermano se recupera, y que ya, pues, o sea, ya José Gregorio cumple con su misión, pues mandan el pago a José Gregorio, y bueno, José Gregorio recibe, agarra 5 bolívares, y el emisario de Gómez le dice: pero no, doctor, aquí le están mandando más. Y él dice: no, porque yo le cobro esto a mis pacientes, independientemente de quién sea. Y entonces el mismo emisario, pues, cónchale, se molesta con José Gregorio, porque sabe que lo van a regañar porque no le dio más de lo que correspondía, pues, que era lo que había mandado Gómez. Entonces, de esa anécdota de la sanación del hermano de Gómez, lo que se rescata es pues la integridad ética de José Gregorio, que no se aprovechaba de sus pacientes independientemente del estatus que tuvieran, porque atender al hermano del presidente en el momento pues era una gran responsabilidad, y así él la asumía. Esa etapa del José Gregorio pueblo, del José Gregorio que pide permiso
en ciertas horas del día para ir a atender enfermos. ¿Qué otras cosas se puede así como que rescatar? Sí, se pueden rescatar, bueno, como en la pregunta anterior de por qué él se convirtió en el imaginario del venezolano en un santo, porque al final pues la gente en su mismo entierro ya decía que era un santo. Hay una fase importante, y es que aunque no tuvo problemas económicos, porque siempre fue un hombre muy próspero, José Gregorio Hernández siempre fue un hombre muy próspero, lógicamente tenía la mejor clientela, la mayor clientela de pacientes y todo eso. Hay algo que también, disculpa que te interrumpa, Francis, y que es bueno que nuestros usuarios conozcan sobre este extraordinario venezolano, y es que José Gregorio se confeccionaba sus trajes, sí. Él mismo hacía su claro. traje, y otra faceta, y era tremendo bailarín. Así es, le gustaba mucho bailar, pero no salía de noche. Le gustaba mucho bailar, pero no salía de noche. Lo que quería complementar es que así como él era equitativo en términos de atender a los pacientes y de no cobrarle a quien no tenía, también lo fue cuando cerraron la universidad y él se dedicó a formar a los estudiantes en un espacio que solicitó, y se dedicó a formar a los estudiantes con su sobrino, paralelo a la creación de un instituto privado que creó Rangel con otros colegas, y donde la gente pagaba la educación. Entonces eso es importante que nosotros también lo señalemos, porque eso también da cuenta pues de su servicio total, profundo y absoluto al que lo necesitaba, no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito educativo. Hay dos facetas en José Gregorio Hernández también importantes: la del escritor, sí, y la del creador y formador de excelentes médicos y científicos. Uno de ellos, por supuesto, su paisano Rafael Rangel, sí, para quien mucho es considerado el sabio de Venezuela. Imagínate tú, el sabio de Venezuela, formado por un santo. Háblanos un poco de eso. Fíjate, José Gregorio Hernández, se pueden dividir sus obras, toda su obra escrita, en lo que fue la producción científica, literaria, en su producción pedagógica, y también en su producción filosófica, que muchos no conocen, y que recientemente tuvo una publicación por El Perro y la Rana, Elementos de Filosofía, obra con la que él también sorprendió mucho a todos sus colegas, porque nadie se imaginó en ese momento que iba a salir una obra filosófica de José Gregorio Hernández. Ya él había escrito Elementos de Bacteriología, que fue también el iniciador de lo que eran los estudios bacteriológicos del país, y en esta obra de filosofía él trata de narrar todo lo que son los elementos de la filosofía, pero no desde una filosofía repetitiva o copiada de los griegos ni nada de eso, sino que fue su filosofía de vida, y así él lo explica en el prólogo. Allí es donde hago énfasis nuevamente en lo que era la integralidad de la formación de José Gregorio Hernández y lo que él le transmitía a sus discípulos. Rafael Rangel lo llaman el sabio porque fue quien logró descifrar todo a nivel de laboratorio. Rafael Rangel se dedicó al laboratorio, a diferencia de José Gregorio Hernández, y esto hay que resaltarlo porque es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Ciertamente fue su discípulo. José Gregorio Hernández se dedicó a enseñar a Rafael Rangel todo lo que tenía que ver con estudios patológicos y todo eso, el manejo de los microscopios y todo eso. Pero Rafael Rangel
se dedica en vida a estudiar en el laboratorio. No así José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández era médico que atendía a pacientes, era profesor que enseñaba a los estudiantes, él era también un estudioso, un investigador, pero que no se dedicó específicamente a la vida del laboratorio, a la vida científica como tal del laboratorio. Entonces eso hace que Rafael Rangel pues tuviera más tiempo, también el apoyo de Aníbal Dominici, que fue también un médico muy importante y que además tuvo una relación de amistad muy cercana con José Gregorio Hernández, pues fueron amigos toda la vida. Dominici ayudó a Rafael Rangel, le dio cobijo también en sus laboratorios, trabajó con Rafael Rangel y la mayoría de los experimentos que hizo, la mayoría de los estudios que hizo Rafael Rangel fueron de gran importancia para el país. Es el padre pues de lo que eran los estudios patológicos en el país, y de Rafael Rangel también, surgieron todos los demás, se formaron todos los demás. Rafael Rangel lo imitaba, incluso hay personas que los colocan como enemigos, ¿no? Como rivales, pero yo creo que más bien hubo entre ellos una relación de mucho respeto, de mucho reconocimiento, que está reflejado en escritos, porque una cosa es decir y otra cosa es demostrar, que está reflejado en escritos, y creo que José Gregorio Hernández lo respetó, lo admiró como discípulo, y también Rafael Rangel a José Gregorio Hernández como maestro, de hecho lo llamaba así, maestro. Otro de los discípulos, así que estamos seguros que al escuchar el nombre, nuestro usuario inmediatamente se van a recordar de quién es Domingo Luciani. Sí. De hecho, el hospital principal de la zona este de aquí de Caracas, el hospital del Llanito, lleva el nombre de Domingo Luciani. Sí, lo importante es que todos estos discípulos de José Gregorio siguieron su legado. Y cuando nosotros hurgamos en lo que fueron los discípulos y qué lograron esos discípulos, ya una vez que estaban graduados y todo eso, uno se da cuenta que sus discípulos, así como el maestro, fueron fundadores en especialidades médicas de gran importancia para el país. Es decir, que él dejó un legado bastante significativo que le permitió a sus estudiantes incluso superarlo a él. Hay otra cosa importante, Francis, ya en los últimos, digamos, el último segmento del programa, es que hablemos del 19 de octubre de 1919. Ajá. Y vamos a hablar de un personaje que muy pocos conocen, muy poco se ha hablado de él, llamado Fernando Bustamante. Pero específicamente... vamos a hablar de Fernando Bustamante porque Fernando Bustamante que fue era el chofer del vehículo con el cual tuvo el accidente José Gregorio Hernández. Bueno, hay personas que han utilizado otros términos para referirse a esto. No, el accidente fue con el carro de Fernando Bustamante. Sí, el carro de Fernando Bustamante fue uno de 10 de un lote de carros que trajeron a Venezuela y que Gómez se lo dio a personas cercanas. Bustamante era muy amigo del hijo de Gómez, el hijo que falleció, y por eso Bustamante tenía ese carro, para empezar por allí, ¿no? Bustamante fue amigo de la familia también de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández atendía a la familia de Bustamante. Fue un accidente, aunque hay personas que desde sus cuestiones conspiranoicas, ¿no?, dicen que lo asesinó, que todo eso, pero no, fue un accidente lamentable para ambos, porque a uno le quitó la vida en términos de
de cuerpo, de salir el alma al cuerpo, pero al otro le quitó la vida estando vivo. O sea, Fernando Bustamante no volvió a ser el mismo, ni volvió a vivir tranquilamente nunca más, y eso lo vivieron y lo padecieron sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos. Yo quise en este libro pues hacer un recordatorio de lo que es la vida de Bustamante, porque creo que hay que reconocer los roles históricos que a cada quien le toca en la vida, ¿no? Y lamentablemente a él le tocó fue asediado, fue vilipendiado, fue rechazado, él y toda su familia, pero recordemos que la misma familia de José Gregorio lo perdonó, entendió que había sido un accidente, y el señor... De hecho, existe un acta firmada una carta sí, de los hermanos de José Gregorio en las que pedían que lo soltaran porque había sido un accidente y porque en todo caso pues José Gregorio nunca hubiera querido que lo culparan de un accidente. Entonces Bustamante aparece en el libro también porque hay que de alguna manera traerlo a la mente de las personas desde lo humano que también él fue, desde lo que padeció, desde lo que sufrió, y que lamentablemente nadie tiene la culpa de las desgracias que le toca vivir en la vida, ¿no? José Gregorio estuvo en la universidad, participó en los grandes centros de estudio para la época en Europa, dio clases aquí en Venezuela, atendió a los pobres. Se le reconoce 2 o 3 partes de su vida en las que estuvo en contacto directo con las actividades católicas de la época, buscando como otra formación dentro de él. Sí. Hablamos de la Cartuja, sí, hablamos del seminario de Caracas, eso es lo único. Pero después que fallece José Gregorio, se convierte en santo. ¿Por qué se convirtió en santo José Gregorio? Se convierte en santo porque realmente el pueblo venezolano es insistente, es terco, y yo atribuyo a la santidad de José Gregorio al trabajo permanente y perpetuo del pueblo venezolano, que no desmayó hasta que se reconociera en las altas esferas que él era el santo de Venezuela, por la energía que tiene, porque la gente con el fervor que le pide se le cumplen los milagros, y porque ya era innegable, inocultable la cantidad de favores que la gente ha sentido de él. Creo que la santidad de José Gregorio, más que el reconocimiento de la Iglesia Católica, es el reconocimiento de el pueblo, del trabajo que hizo el pueblo durante todos los años, incansablemente, llevando las cartas, haciendo los testimonios, tratando de que se reconociera en otra esfera, porque ya para nosotros era santo, ¿verdad? Ya nosotros lo reconocíamos como santo, pero bueno, el milagro de la niña, que fue lo que tomaron en cuenta como ya punto final, pero fíjate que para ser santo se necesitan 2 milagros y solamente se comprobó uno científicamente, que también es lo paradójico de todo esto. Y al final, pues, creo que esa beatificación llegó en un momento histórico muy importante para el país. Creo que el pueblo seguirá venerándolo por siempre. Fue cercano a nosotros, es cercano a nosotros. Ya José Gregorio es una figura omnipotente, omnipresente. En todos los espacios de la vida venezolana tú consigues una imagen de José Gregorio, y es el protector del pueblo venezolano. Para mí es el protector real del pueblo venezolano, porque su figura no solamente inspira bondad, no solamente inspira honestidad, no solamente inspira ética, sino que también inspira nacionalismo, inspira venezolanismo. Fue el venezolano que, a pesar de ser cristiano, fue y se alistó para defender a su patria, entendiendo perfectamente lo que era la defensa integral de la nación, porque muchos dicen, no, que José Gregorio agarró un fusil. No, José Gregorio nunca agarró el fusil, pero entendió como médico que su
que su oportunidad, que su responsabilidad para con la patria era servirle desde lo que él sabía hacer. Si hubiera tenido la necesidad de agarrar el fusil, lo hubiera hecho, pero entendiendo que en la defensa integral de la nación, todo lo que cada uno de los seres humanos pueda aportar, lo puede hacer, pues desde sus potencialidades, desde sus capacidades. Entonces es un referente también de venezolanismo, es un referente de lucha, es un referente de bondad, de servicio desinteresado al más vulnerable, y también es un referente de justicia social, porque la práctica de José Gregorio Hernández fue permanentemente para lograr la justicia social con los más vulnerables, a cuenta de que una persona pobre no podía tener una atención de calidad de un médico reconocido en la época, que pudo haber tenido todo lo que le diera la gana, y que sin embargo él dedicaba tiempo a atender a esas personas porque sabía cuál era su responsabilidad de vida, sabía cuál era su misión como cristiano, y sobre todo sabía cuál era su necesidad de servir a un país como Venezuela, que bueno, en los diferentes momentos históricos, pues siempre presenta alguna dificultad y alguna circunstancia difícil. Bueno, Francis, estamos muy complacidos y estoy seguro que todos nuestros usuarios, nuestras usuarias también lo están. Ha sido, sin duda alguna, una clase magistral de la trayectoria, de la vida de José Gregorio Hernández. Y invitamos a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo, que nos siguen por las redes sociales, seguir investigando sobre José Gregorio Hernández, porque es un hecho único. José Gregorio se hace santo por lo que fue, por su actuar, no por permanecer en una iglesia, en fin, todas estas cosas que han hecho otras personas que se han convertido en santos, pero que primero le dieron la bendición y la señal de la cruz para que fueran a invadir o a matar en otros pueblos. Esa es la gran figura de nuestro José Gregorio Hernández. Bueno, amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa Historia Insurgente. Gracias, Francis, por esta oportunidad. Todavía queda mucho por hablar, por decir de José Gregorio. Ojalá te tengamos más adelante, y a ustedes por estar en sintonía de Somos Asamblea Radio. Agradecemos a la directiva de la Asamblea Nacional que preside el querido diputado doctor Jorge Rodríguez. Agradecemos a José Perales en la Dirección de Participación Ciudadana, a Charles Bompar hoy en el control, y también a Gaspar Pinto en fotografía y videos. Será hasta el próximo viernes, cuando de nuevo estaremos con ustedes contando la historia que no ha sido contada.